Están escuchando Docente, Maestro y Profesor a través de radiogeneral.com. Saludos, estimados colegas docentes que nos escuchen a través de radiogeneral.com. Bienvenidos a su programa Soy Docente, Maestro y Profesor. Vamos a trabajar otra vez otro tema interesantísimo respecto a pedagogía. Hablemos de los docentes competentes y lo que pueden hacer en el aula. Los docentes competentes se caracterizan, entre muchas otras cosas, y lo hemos hablado en otros podcasts, hablamos de sus características, pero también hay formas de identificarlos. ¿Cómo puede usted, padre, madre, reconocer que tiene un docente competente frente a usted? Sencillo, escúchelo dar una clase, escuche si hace preguntas generadoras. ¿Qué es una pregunta generadora? Ante un tema planteado, el docente pregunta: ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto qué significa? ¿Y por qué? Se interesa en las reflexiones que llevan a las respuestas, en cómo el alumnado interpreta la información y cómo resuelve los problemas para que aprendan a pensar por su propia cuenta. Ojo, hay docentes que hacen esta pregunta generadora y dicen: ¿y cómo funciona? E inmediatamente dan la respuesta. No hablamos de ese docente, hablamos del que propicia el espacio para poder dar tiempo a que los jóvenes o los niños expresen sus opiniones. El docente competente también provoca que el alumnado pregunte, aunque no sepa responderlo todo. No estamos en la obligación de saberlo todo. Después de preguntar, espera unos segundos para que el alumnado organice sus pensamientos y responda utilizando la información disponible. También, un buen docente procura que cada alumno se exprese en público para que aprendan a hacerlo. Hay que favorecer, y lo digo una y otra vez, que los estudiantes hablen frente a los demás, que pierdan el miedo a hablar ante los grupos. El docente debe crear empatía, seguridad, autoestima al alumno que se para frente a los demás. Un buen docente comparte lo que sabe, pero también entiende que los estudiantes son la razón de ser de su trabajo. Y hay que crear para ellos un ambiente seguro. Los estudiantes deben tomar riesgos, pensar y repensar y no tener miedo de expresar sus opiniones en el aula. Los docentes debemos crear un ambiente de aprendizaje, brindar seguridad emocional e intelectual. ¿Cómo logramos esto? Bueno, eliminando el sarcasmo en el aula. Cuando digo eliminar el sarcasmo, yo he tenido muchos estudiantes y cuando estamos en una acción relajada, es decir, no estoy brindando el contenido, a veces me permito utilizar el sarcasmo. Créanme que trato de no hacerlo cuando estoy dando la clase, porque si caemos en el vicio de utilizar el sarcasmo en el desarrollo del contenido, los alumnos empiezan o a utilizarlo en contra nuestra o a no tomarnos en serio. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. La enseñanza efectiva se deriva de la calidad de esa relación que nosotros logramos desarrollar entre el docente y el alumno. Puedo ser sarcástica, pero cuando estoy hablando con ellos en una relación más social, pero no en el contenido mismo, porque entonces yo mismo le resto seriedad al desarrollo de mi trabajo. Por otra parte, al docente entusiasta por enseñar, que además tiene amplia experiencia, debe motivar el interés del estudiante también en aprender. Es decir, el entusiasmo se contagia, pero no se contagia porque yo les digo entusiasmémonos todos, sino porque cuando yo llego y transmito las ganas de aprender, que un contenido, por muy árido que parezca, es atractivo y tiene que parecerle al estudiante que quiere saber más, entonces yo he logrado contagiarlo de... No es porque lo diga, entonces estamos hablando sencillamente de motivación. Ese es el docente entusiasta, el que logra transmitir el interés por aprender. Contáctanos al mail docente@radiogeneral.com. Un gran maestro es hábil para desmenuzar ideas complejas y hacerlas entendibles. Desde el docente que enseña el teorema de Pitágoras, hasta el docente que nos explica el derecho romano, o el docente que sencillamente
se pone a explicar los verbos, todos, absolutamente todos, tenemos una característica en común, y esa es que desmenuzamos la idea desde una generalidad a la particularidad o de la particularidad a la generalidad, pero logramos hacer que el contenido llegue a nuestros estudiantes. Hay personas que creen que el docente debe saberlo todo. No, el docente debe saber cómo trasladar el conocimiento, reconocer que no todo lo que está en los libros es de fácil digestión. No es dejándole 4 páginas para que el estudiante lea como él va a aprender. No es llevando fotocopias, péguenlas en el cuaderno y mañana me traen qué entendieron, como ellos van a aprender. Van a aprender a través del discurso, a través de la discusión. La oralidad es importante y no debemos descuidarla. En estos tiempos que corren, los docentes pueden decir, busquen en mi blog, por ejemplo, un tema X. Sí, pero ese tema X que yo estoy dejando, que van a ir a buscar a mi blog, tiene que tener actividades relacionadas, y las actividades relacionadas deben estar arraigadas a varias cosas: la interpretación, el análisis, la síntesis, la comprensión. Si yo no dejo estas acciones plasmadas en el trabajo, entonces yo ¿qué es lo que estoy evaluando? No puedo estar evaluando que el alumno encendió la computadora y abrió mi blog, porque no tiene sentido. Lo que yo debo hacer es que las tareas reflejen exactamente los objetivos de aprendizaje que como docente tengo. Es decir, un docente competente complica al estudiante, pero no lo complica de mala manera, lo complica para que aprenda. La manera en que el docente enseña depende mucho de cómo él mismo ve el mundo y del sentido de identidad que tiene hacia su profesión y hacia sus estudiantes. Vamos a tratar de repetir los puntos importantes de todo esto. El docente competente no es predecible ni aburrido. Un docente competente es fresco, lleno de ideas, se expresa, enseña, pero él también aprende y les comparte. ¿Saben qué aprendí ayer? ¿Saben de qué me di cuenta ayer? De algo que yo no sabía, para que el estudiante vea que nosotros también estamos aprendiendo. No es el hecho de llegar a presumir que yo lo sé porque lo aprendí cuando yo era pequeño, lo aprendí hace no sé cuánto. Quitarnos esa capa de magnificencia y bajarnos al nivel de humanos todos, y que soy yo el que está dosificando el aprendizaje. El docente que es buen docente busca mantener una buena relación con la comunidad educativa. Lo hemos hablado también en anteriores audios acá en radiogeneral.com. ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que tenemos que hablar con padres y madres de familia. Son ellos los que nos garantizan el éxito educativo. Tenemos que hablar con los directivos, tenemos que hablar con los estudiantes, escucharlos, es decir, ser buenos conversadores, escuchar y hablar. Podemos hacer nosotros del aprendizaje algo sumamente efectivo si tomamos en cuenta que el estudiante necesita que se le dosifique y se le facilite el aprendizaje. Todas las personas están en capacidad de aprender. En estas épocas, las personas incluso se vuelven autodidactas si lo desean y pueden formarse bajo una línea de pensamiento. ¿Y para qué servimos los docentes? Pues precisamente para orientar, para enseñar cuál es el camino correcto. No tiene sentido que cada uno de nosotros tenga una computadora en casa, pero que no la use para lo que la tiene que usar. ¿A qué me refiero con esto? Un docente tiene una computadora y prepara el contenido de su clase. Entrega el contenido de la clase y ya está. Usted debe tener también la vocación de autoformarse desde su computadora personal, no esperando que a usted lo presionen. Eso esperamos de usted, querido y estimado docente. ¿Qué espera usted de sus alumnos? Exactamente lo mismo, que el estudiante busque, se interese, pero si yo todavía no he desarrollado eso, no puedo pretender que mi alumno lo desarrolle. Recordemos pues que la calidad del aprendizaje está directamente relacionada con lo que nosotros y nosotras les enseñamos a ellos. Cuando evaluamos que estamos haciendo las cosas bien, en la retroalimentación, cuando vemos lo que los estudiantes nos pueden dar, en esos momentos que usted los para ahí, al centro de todos, y ellos nos brindan un tema, un contenido,
y han sido capaces de analizar, profundizar y trasladar a los demás lo que han aprendido. Y usted reconoce en las palabras de ellos las suyas. Entonces, estamos haciendo lo correcto. Porque un docente bueno, competente, eficaz, actualizado, debe crear toda una plataforma de trabajo donde todos se sientan cómodos aprendiendo, ya sean los niños pequeñitos o los adolescentes. Recordemos que se nos pide muchísimas características y hemos hablado en repetidas ocasiones de todo lo que tenemos que cumplir, pero no es difícil. En tanto tengamos la vocación y la buena voluntad para hacerlo, la clase, como la conocemos, probablemente llegue a cambiar, pero nunca se va a prescindir de un docente, y menos de un buen docente. Siempre somos necesarios en el acto pedagógico. A ustedes, estimados colegas, vaya una enorme felicitación por ser como son, porque motivan, porque cumplen con sus horarios de trabajo, porque no se cansan. Y nos vamos a escuchar en el próximo programa. Les saludo Alba Jiménez. No olviden buscarnos en Facebook en Soy Docente Maestro Profesor. También tenemos un blog, Soy Docente Maestro Profesor. Y por supuesto, su programa, hecho con todo cariño para cada uno de ustedes. Que estén muy bien.